La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Hola, buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Yaruba Yanuel. Soy gerente de comunicaciones corporativas del grupo de empresas Leti y en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro donde nos podemos reunir para hablar temas de interés y en este caso para este importante gremio como lo es los farmacéuticos venezolanos. Hace un par de semanas iniciamos un ciclo de actividades de educación continua para profesionales, tanto médicos como farmacéuticos, alineados con el tema del COVID que se ha venido desarrollando durante el presente mes. Hemos realizado lives a través de nuestra cuenta de Instagram, que es @labpisoleti, con diversos profesionales de la salud, y una serie de webinars que están grabados en nuestro canal de YouTube, que es Laboratorios Leti SAB, que está a su disposición para la consulta. Y para continuar con este plan educativo, el día de hoy, vamos a compartir por aquí. El día de hoy, pues, estamos con este gremio, como son los farmacéuticos, que están en la primera línea, como muchos especialistas, atendiendo las dudas y preguntas que se le pueden presentar a los pacientes en el punto de venta. Y el día de hoy, para continuar con este plan educativo, es nuestro Chief Medical Officer, que estará encargado de brindarnos información de interés y que día a día, para todos estos farmacéuticos que día a día brindan su mano amiga a estos pacientes en los puntos de venta. El doctor Pastor Galicia es médico cirujano egresado de la UCLA en Barquisimeto, es obstetra, ginecólogo también de la UCLA en Barquisimeto, estudió bioética clínica en la Universidad Central de Venezuela, estudió un posgrado de gerencia farmacéutica en la Universidad Metropolitana, aquí en Caracas, es ex profesor de posgrado de obstetricia y ginecología en la UCLA de Barquisimeto, es miembro activo de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Es coordinador de la sección de bioética de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y es nuestro Chief Medical Officer en el grupo de empresas Leti. Entonces, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, a través de sus empresas hermanas como lo es Genven Genéricos Venezolanos y su empresa de tecnología Biocontrol, le damos la más cordial bienvenida a este webinar tan importante para el mundo de la salud. A partir de este momento, les pedimos por favor que mantengan silenciados sus micrófonos y cámaras y eviten mantener, por favor, y también mantengan apagados cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia a través de este evento. Al finalizar el evento, estaremos en la sesión de preguntas y respuestas que las pueden ir haciendo a través del chat que está en esta plataforma Zoom. Sin más, agradecemos su presencia en este webinar y los dejo con el doctor Pastor Galicia. Muchas gracias, Yarubay, y bueno, muchísimas gracias a todas las personas farmacéuticos que se encuentran hoy en esta sala para acompañarnos en esta actividad como parte pues, de las actividades de carácter educativo que hemos venido desarrollando a lo largo del mes
en torno al COVID-19. Ya hemos realizado actividades dirigidas a médicos, hemos realizado actividades dirigidas a público, y hoy pues nos estamos, digamos, estrenando con esta actividad, la cual he denominado el día de hoy el farmacéutico ante el COVID-19. Rápidamente, porque ya tenemos ya mucho más de un año en pandemia escuchando literalmente a diario de coronavirus. El coronavirus no es sino una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, las cuales circulan entre humanos y animales. Los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar y transmitirse a las personas para convertirse en cepas de coronavirus capaces de provocar enfermedades. Se reconocen a nivel mundial 3 grandes, digamos, epidemias causadas por coronavirus que afectaron a los seres humanos. La primera de ellas, descrita en el año 2002, que fue la primera epidemia de SARS o de síndrome respiratorio agudo severo, la cual ocurrió en el oriente, en el lejano oriente del mundo. Posteriormente, en el 2012, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o llamado también MERS, hizo su aparición como una variedad también de un coronavirus, pero que afectó solamente a los países de la península arábiga. Y desde el año 2019, desde el 1 de diciembre de 2019, cuando se diagnosticaron los primeros casos de una neumonía atípica en un mercado de especies vivas en la población de Wuhan, en China, se describe el nuevo síndrome respiratorio agudo severo por SARS-CoV-2, o como es actualmente denominado COVID-19. Esta pequeña gráfica que ustedes ven acá lo que hace es mostrarles que los coronavirus habitan de manera habitual en animales como los murciélagos, y luego estos son transmitidos a especies animales como la civeta, el camello o el pangolín, que finalizan como los animales originarios de transmisión al ser humano, tanto para la enfermedad del SARS como la del MERS, y actualmente como la del SARS-CoV-2. La transmisión, como ya todos sabemos, es por vía aérea, es decir, mediante el flujo o las gotitas de saliva que las personas infectadas pues llevan a otras cuando tosen o estornudan. O también mediante contacto al tocar o estrechar las manos u objetos o superficies contaminados con el virus. Sabiendo, por supuesto, que la persistencia de este virus realmente no es muy prolongada en el tiempo. Sin embargo, sabemos por literatura revisada que sobre estructuras como el acero, la madera, el vidrio, puede durar bastantes horas e incluso días. También el virus puede aerosolizar y puede permanecer varias horas en el aire. ¿Ok? Se reconocen varios grupos de riesgo. Esta es una enfermedad de carácter cosmopolita, es decir, que le puede dar a cualquier persona, pero fundamentalmente a las personas con enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, tabaquismo, pacientes mayores de 65 años o niños menores de 5 años, es decir, personas que tienen en el límite pues, su sistema inmunológico, personas con cáncer o HIV porque tienen depresión inmunológica, mujeres embarazadas y personas obesas se han descrito como grupos clásicos de riesgo para digamos, el padecimiento de COVID-19. Se reconoce en términos de inmunopatogenia que la inoculación del virus ocurre por vía aérea, como se les mencionó. Posteriormente ocurre en un individuo sano una infección mediada por células epiteliales y otros elementos de la inmunidad, los cuales pues, pueden ser depurados gracias a la acción de células de la defensa como células linfocitos B o linfocitos T. ¿Okay? Puede producirse procesos inflamatorios, pero el control en este tipo de pacientes es óptimo. Hay opsonización, fagocitosis por parte de este grupo celular y se recupera rápidamente la persona quedando inmunidad de memoria. Esto es lo que ocurre en la mayoría de las personas. Lamentablemente hay un grupo de personas en donde la respuesta inmune es anormal y luego de la inoculación del virus, pues hay una alteración en la inmunidad que provoca unos cambios inflamatorios mucho más severos que digamos, secundariamente provocan daño en los alvéolos pulmonares, en el endotelio,
hay problemas de coagulopatía, una tormenta de citoquinas que lo que hace es que tratando de reclutar células para mecanismos de defensa, lo que hace realmente es provocar un daño severo en pulmones, hígado, cerebro, corazón, en la piel y en el cerebro. Finalmente, la persona, por supuesto, puede dar lugar, pues, dentro de todo este proceso, a una recuperación o, lamentablemente, a la muerte. Ya habíamos dicho que es mucho más frecuente estos procesos crónicos inflamatorios en personas hipertensas, diabéticos, obesos o personas embarazadas o con disminución de la inmunidad, como las personas con cáncer o con HIV. Entonces, se reconocen actualmente 3 estadios de la enfermedad. Un estadio de infección temprana, que afecta fundamentalmente las vías aéreas y que se caracteriza por lo general por personas de carácter asintomático o con síntomas muy inespecíficos y leves. Destacan la ausencia de sabor o de olor, una fiebre probablemente no muy elevada, tos y algo de dolor de cabeza y malestar. Y si nosotros hiciéramos un conteo de la carga viral, veríamos que esta va incrementándose progresivamente. Asimismo, se reconoce un estadio 2 de la enfermedad llamado fase pulmonar. Hay una fase pulmonar tipo 2A y una fase tipo 2B, es decir, la que cursa sin hipoxia, es decir, sin compromiso respiratorio, y una que cursa con desaturación o compromiso respiratorio. Esta etapa afecta las vías respiratorias inferiores, hay elevación de la temperatura, tos persistente, disnea, y por supuesto hay una carga viral que se va manteniendo con tal vez un poco de una leve disminución, pero no deja de estar elevada. Y finalmente hay un tercer estadio llamado etapa de hiperinflamación, donde está reconocida la tormenta de citoquinas. Hay una afectación sistémica, se pueden afectar otros tejidos, otros órganos. Pudiera existir en el caso de pacientes sensibilizados, de pacientes inmunocomprometidos, coagulopatía, síndrome respiratorio severo, falla orgánica e incluso pues el fallecimiento. Se puede reconocer de la misma manera que la carga viral va disminuyendo progresivamente hasta que ésta se hace imperceptible o cero. Entonces, dicho esto, podemos reconocer en el curso clínico de la enfermedad, o lo que también se ha dado por llamar la historia clínica de la enfermedad, que de una población total digamos, un 100% de personas que puedan ser expuestas al virus, de manera asintomática pueden cursar hasta un 30% de las personas. Es decir, que pueden estar con síntomas prácticamente imperceptibles y desarrollar inmunidad. Pero véase bien, esas personas igualmente van a estar contagiando, y es lo que en el argot médico se le conoce como los supertransmisores. Un 55% de las personas que están expuestas al SARS-CoV-2 pueden desarrollar un COVID leve o moderado. Es decir, pueden presentar síntomas leves a moderados, van a, por supuesto, manifestar contagiosidad y van a lograr la inmunidad. Hasta este momento, la tasa de mortalidad en este grupo de personas, es decir, en el 85% de las personas expuestas al SARS-CoV-2, no van a fallecer. Y esto es importante, ese número, que lo anoten y lo tengan presente, porque parte de la justificación de este tipo de actividad es nosotros poder llevarles un mensaje tranquilizador a las personas allegadas a nosotros. Tristemente, sin embargo, hay un 10% de las personas que puede desarrollar un COVID grave, de pasar a ser asintomático, por supuesto, a desarrollar síntomas bastante severos que los llevan a hospitalizar. Estas personas van al final a desarrollar inmunidad, pero tristemente un 15% de estas personas puede llegar a fallecer. Finalmente, hay el desarrollo de lo que se conoce con el nombre de COVID crítico. Puede ser alcanzado por el 5% de las personas. Son estas pacientes que desarrollan síntomas tan graves que pueden necesitar ventilación mecánica por trastornos de la inmunidad, y lamentablemente en hasta un 50% de los casos estas personas pueden tristemente llegar a fallecer. El curso clínico de la enfermedad es variable. Se reconoce que en los casos mucho más leves, luego de apenas 14 días ya la persona está totalmente
recuperada y no es contagiante. En los casos graves o críticos, la enfermedad puede durar 3, 4 semanas, incluso mucho más, pero igualmente se reconoce que luego de 3 semanas ya la persona no tiene la capacidad de contagiar. En relación a los síntomas, al principio se definió de manera clásica que COVID era caracterizado por fiebre, tos seca y fatiga. Hoy por hoy, luego de un año de evaluar la pandemia, debo reconocer también algo que casualmente en estos días estuvimos conversando con uno de los colegas a los cuales tuve la oportunidad de invitar para una de nuestras actividades, que esta enfermedad nos ha permitido estudiar en tiempo real lo que sucede con una infección de esta magnitud. Y se han descrito innumerables síntomas: dolor de cabeza, congestión nasal, disminución del sentido del olfato. Se reconoce que la tos es seca, pero también puede existir tos con esputos, falta de aliento, dolor en las articulaciones o en los músculos, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones del estado de conciencia, fiebre elevadísima, incluso expectoración con sangre, dificultad para respirar evidente, dolor torácico, pulso irregular y prácticamente poca o ninguna micción. Incluso el diagnóstico que inicialmente pues era clínico, pues y se podían observar toda esta serie de elementos de carácter confusional para el diagnóstico clínico, pues hacían posible la observación de exudados nasofaringios o faringios que no son propios de este tipo de infección. De todas maneras, a partir de estos síntomas se impone de todas maneras a la hora de confirmar que se trata de una infección por SARS-CoV-2, de la realización de pruebas de carácter diagnóstico o de los test diagnósticos. En esta infografía se dirá, por cortesía de la Sociedad Venezolana de Infectología, se describen los 3 tipos de pruebas o tests que deben ser o pueden ser realizados como método diagnóstico. Están las pruebas directas y las indirectas. Las pruebas directas detectan directamente los elementos virales de muestras respiratorias principalmente, es decir, de las que son obtenidas mediante hisopado. Se describen 2 tipos de pruebas: las pruebas moleculares y las pruebas de determinación de antígenos virales. Las pruebas moleculares, o las reconocidas por las siglas RT-PCR, son la reacción de cadena de polimerasa de transcriptasa reversa, y son pruebas que permiten básicamente la detección del genoma, del ARN del virus, del material genético que es específico para SARS. Existen otras pruebas de carácter directo, como las pruebas de antígenos virales, que detectan algunas proteínas que se encuentran, en especial la proteína S o Spike, que es la proteína que se une al receptor ARA2, al receptor, perdón, de ECA2 para poder entrar a la célula e infectarla y producir la replicación. Estas son las pruebas más específicas para la detección del COVID. Sin embargo, pues hay un tercer tipo de pruebas que son las pruebas indirectas, que detectan anticuerpos en la sangre producidos por la respuesta inmune ante la infección. Se detectan 3 tipos de pruebas: las de IgM, o de anticuerpos mejor dicho, IgM, IgA e IgG. Las IgA pues aparecen tan temprano y desaparecen tan rápido que por lo general no se estudian de manera habitual. Por lo general, las pruebas permiten la detección o la búsqueda de IgM, que son las que aparecen primero como parte de la inmunidad más rápida, más activa, y desaparecen también de forma un poco rápida, y las IgG, que aparecen más tardíamente y son las que suelen permanecer en sangre por días, meses o incluso por años. Entonces, ya con este conocimiento, ¿qué hacer? Una de las cosas o de los enfoques que podemos dar nosotros para entender mejor este tipo de enfermedades infecciosas es conocer o recordar el clásico esquema de Lebel y Clark para la prevención de enfermedades. Se describen 3 niveles de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, nos referimos a todas aquellas acciones relacionadas con la promoción de salud y la protección específica que se suceden antes de la ocurrencia de la enfermedad. Es la vulgarmente llamada prevención.
¿ok? Simplemente. Sin embargo, no importando si la enfermedad ocurre posteriormente, también allí hay que hacer otro tipo de prevención. La prevención primaria, entonces, es todos aquellos elementos de promoción de la salud, como por ejemplo este tipo de actividades educativas donde se le enseñan a las personas cuáles son las medidas que nos permiten reconocer la enfermedad, los síntomas, la forma como ésta se transmite, el tiempo que dura en nuestro cuerpo, la forma como esta evoluciona en las personas. También incluye los elementos de protección específica, es decir, las vacunas que ya hoy por hoy están en muchas partes del mundo con la aplicación de millones de dosis. Todavía en Venezuela estamos esperando que ese número crezca un poco más, pero ya comenzaron la administración de las mismas. Posteriormente están las medidas de prevención secundaria que incluyen tareas como el diagnóstico precoz para tratar de manera oportuna y limitar el daño. Y finalmente las tareas de prevención terciaria que no son otras que las de rehabilitación del paciente, la de reincorporarlo a su vida laboral. Este es un tema que por sí solo es tan importante que esperamos desarrollarlo próximamente para precisamente el grupo de farmacéuticos que hoy nos acompaña. Es lo que también probablemente ustedes han escuchado hablar por allí, que se llama COVID prolongado o long COVID. Cuando hablamos de tratamiento del COVID, y aquí me estoy enfocando fundamentalmente en lo que es la prevención secundaria, desde el inicio de la pandemia se echó mano de un sinnúmero de drogas, de medicamentos, gracias a digamos, la instancia de organismos como la Organización Mundial de la Salud, que solicitó a las autoridades nacionales, a los grupos de investigación, a que incorporaran en sus protocolos drogas antivirales reconocidas, pero que se desconocía si tenían alguna utilidad contra SARS. Esa imagen que ustedes ven allí lo que refleja es que se han ensayado numerosas drogas, numerosos tratamientos, y hoy por hoy solamente se ha demostrado de manera eficaz que dos drogas pueden, digamos, revertir y disminuir la mortalidad por SARS-CoV-2, en especial cuando ya el paciente tiene COVID avanzado. De resto, todos los tratamientos que están asociados al uso del COVID se circunscriben a los tratamientos que por una parte manejan los síntomas en las personas que manifiestan síntomas leves, medicamentos que buscan superar o mejorar la inmunidad de la persona cuando el virus está, todavía no ha hecho mella en el organismo. Y por supuesto, como ven ustedes también en la imagen, la utilización de oxígeno en aquellas personas que por supuesto pues tienen desaturación. Coloco en el centro las vacunas, no como parte del tratamiento, sino porque me permite recordar que las vacunas ya están en el mercado mundial. Aquí hay un breve cuadro explicativo reciente por la oficina Reuters, donde nos muestra comparativamente las diferentes vacunas aprobadas en la actualidad, como la de AstraZeneca, Moderna, Pfizer, la Sputnik 5 o la vacuna de Gamaleya, la CoronaVac, Novavax o la de Janssen, Johnson & Johnson. Algunas de ellas son de 2 dosis, una de una sola dosis. Tienen variedad en cuanto a la forma como fue elaborada la vacuna. Algunas son de virus genéticamente modificado, otras utilizan un puente con parte del código genético del virus, otras utilizan un vector viral como un adenovirus para permitir la acción del desarrollo inmunitario del ser humano. Otras usan virus inactivos o son a base de proteína. Se almacenan a diferentes temperaturas y por supuesto pues tienen diferentes, digamos, niveles de eficacia. Sin embargo, todas tienen una elevadísima eficacia. Lo que hoy por hoy podemos reconocer a más de un año de declarada esta pandemia es que aún hoy se estudia furiosamente cómo se presenta, cómo debemos tratarla, cómo debemos prevenirla. O sea, todavía estamos estudiando la enfermedad, todavía estamos estudiando la evolución de los casos una vez recuperados. Todavía aprendemos y es una oportunidad de oro que nos permite a nosotros, los médicos y a los farmacéuticos, en tiempo real poder estudiar esta infección. ¿Cómo está la infección hoy día en el mundo? Fíjense que en este documento que podemos revisar perfectamente
en Internet gracias a un motor de búsqueda de la Universidad Johns Hopkins. Esto fue tomado a la 1:20 de la tarde del día de hoy. Se habían contabilizado prácticamente 145 millones de personas diagnosticadas con el virus, más de 3 millones de muertes, y si ustedes ven en la gráfica que está al pie, al lado derecho de su pantalla, podrán darse cuenta que el trazo de la curva nos indica que aún hoy, a pesar de todas las medidas, a pesar de todo lo que sabemos del coronavirus, todavía hay muchas personas que se están enfermando. ¿Ok? ¿Qué pasa en Venezuela? Se preguntarán ustedes. Bueno, en Venezuela pasa esto hasta el día de ayer, cuando se hacen los tradicionales reportes por parte de las autoridades nacionales. Hay 188.000 casos diagnosticados y casi 2.000 muertes en Venezuela, con una curva que, como pueden observar, también pues está con un ascenso comparativamente pues como estaba la pandemia hace unos meses. Y ya conociendo todo esto, ¿cuál es el papel del farmacéutico durante la pandemia? El farmacéutico, pues sencillamente es reconocido como un miembro más del personal de salud, pero también importante, tan importante como lo puede ser el médico en el papel que desempeña en la contención de la pandemia. En este caso, pues me permito, tomado de la literatura, a ofrecerles algunas recomendaciones que me parecen que son totalmente coherentes con las medidas que van dirigidas contra el coronavirus. La primera de ellas es seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por supuesto, el almacenamiento de existencias adecuadas de todos aquellos productos farmacéuticos, medicamentos, mascarillas, geles, hidroalcohólicos para atender a la demanda de las personas que requieren de estos productos para la prevención o el tratamiento de su condición. Fundamental, informar y educar al público. El papel del farmacéutico en este sentido es puntual, es una oportunidad también de oro. La cantidad de personas que a diario pueden circular por el mostrador de farmacia, en el caso pues del farmacéutico que se encuentra en piso, o el farmacéutico comunitario, también hay la posibilidad pues de que haga este tipo de actividad de carácter educativo. Por supuesto, el asesoramiento o consejería propia también de la especialidad, la derivación adecuada y oportuna de pacientes, por supuesto, todas aquellas medidas tendientes a la prevención de la enfermedad, recuérdese, enfocados fundamentalmente en la prevención primaria, y por supuesto la promoción del control de las infecciones. Cuando hablamos de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues referidas a nuestro país, es importante contar con que desde el 1 de junio de 2020, en la Gaceta Oficial número 41.891, el Ministerio del Poder Popular para la Salud publicó la resolución mediante la cual se establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia de COVID-19 con el objeto de mitigar y erradicar los contagios del virus dentro del territorio nacional. En este documento se detallan explícitamente todas aquellas medidas de carácter preventivo, de seguimiento, de divulgación educativa, de notificación de casos, que todas las personas de carácter natural y carácter jurídico, público o privado, y eso por supuesto incluye a los médicos y a los farmacéuticos, deben realizar en las personas que, bueno, están no solamente laborando alrededor de sino también están a su cargo, ¿ok? Para, por supuesto, mitigar y erradicar los contagios del virus en el territorio nacional. Entonces, yo les recomiendo de verdad que repasen, revisen todas estas tipos de documentos como este. Por supuesto, les decía que la información y la educación del público es algo fundamental. Nos llenamos de mucha información tendenciosa. El farmacéutico, como profesional de la salud, debe saber cómo acceder a fuentes informativas, saber qué debe buscar, qué debe leer, a qué no debe prestarle atención. Es más, se recomienda la existencia de material informativo en el establecimiento dentro de las posibilidades o capacidades de cada centro. Y, por supuesto, debe saber manejar la densidad informativa y prevenir la infodemia. La densidad informativa se refiere a que si usted hace una búsqueda por Google y coloca la palabra COVID,
Mire, amigo mío, amiga mía que me está viendo y me está escuchando, le van a salir más de 4.100 llamados que tengan la palabra coronavirus. Es muchísimo, es imposible que nadie pueda leer todo eso. Si usted se va un poco más circunscrito, pues a fuentes más formales y agarra, por ejemplo, el portal PubMed del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, usted coloca la palabra COVID en el buscador y se va a encontrar nada más y nada menos con 165.000 y algo publicaciones científicas que aparecen en revistas indexadas o revisadas por pares. Es decir, que hay un número importante de trabajo científico que desde el primer día en que se supo de esta enfermedad hasta el día de hoy inclusive, pues nos permiten a nosotros poder obtener información de primera línea para demostrar las medidas adecuadas, la eficacia y la seguridad de todas las drogas que se han venido ensayando y las que se siguen utilizando para combatir este flagelo. Me refiero a la infodemia como aquella epidemia de información que, por supuesto, nos ataca y que es tan peligrosa como la pandemia misma porque llega o pone a las personas en un nivel de ansiedad tan grande que la enfermedad puede ser totalmente deleteria o peligrosa. El asesoramiento pues se refiere pues a todas, a poder compartir todas aquellas medidas que los clientes que acuden a la farmacia o los pacientes que acuden a la farmacia puedan recibir de parte del regente o del farmacéutico pues, para erradicar o prevenir el COVID en sus vidas. Entonces el asesoramiento va por determinar aquellas medidas generales para prevenir la enfermedad y aquí me detengo un segundo con el ABC ya reconocido, que yo lo llamo también las 3M, que es el uso de la mascarilla o tapaboca, el lavado de las manos con geles hidroalcohólicos o con agua y jabón, y el mantenimiento de la distancia social de al menos 1,5 metros a 2 metros para evitar, por supuesto, la llegada de las gotitas de saliva o flujo, ¿ok? Y que después nos van a enfermar. Por supuesto, el asesoramiento sobre cuál es el correcto proceder en caso de presentarse síntomas. Usted se ha hecho esta pregunta. ¿Qué pasa si alguno de mis compañeros de trabajo o yo mismo tengo los síntomas? ¿Qué debo hacer? Evitar la automedicación y el uso de medicamentos que carezcan de evidencia científica. Eso es importantísimo. No deben abandonarse los tratamientos crónicos. Esto es algo también que es importante porque hubo un tiempo en que esta misma infodemia soltó la especie de que el uso de ibuprofeno, por ejemplo, o de los medicamentos antihipertensivos tipo ARA2 era peligrosísimo. No use eso porque eso le puede provocar un problema mayor. Y rápidamente, pues las autoridades sanitarias a nivel internacional, los grupos de sociedades científicas y las organizaciones como la OMS, el CDC de Atlanta, la FDA y todas las autoridades, incluso las autoridades nacionales, nuestra Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Infectología, pues nos respondió que no, que eso era totalmente falso, que todas las personas debían mantener sus tratamientos crónicos porque el no utilizarlo pues puede agravar sus condiciones de salud. Sí, ciertamente hay algunas contraindicaciones muy puntuales y bueno, si hay alguna pregunta del público, con mucho gusto las vamos a contestar. Derivación de pacientes. Nosotros en alguna oportunidad también utilizamos autocuestionarios como estos, donde le pedíamos a las personas allegadas a nosotros que si usted está en algún momento en su casa, en su sitio de trabajo, en la calle, usted puede autoevaluarse y preguntarse a sí mismo si usted tiene síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos seca, y eso va llevando a una puntuación que dependiendo de los puntos usted puede decir, cónchale, yo como que tengo coronavirus, yo como que me voy a hacer llamar o ver por un médico. Hoy por hoy, con el tema del reconocimiento de muchos síntomas asociados, realmente la presencia definitivamente de fiebre, tos y dificultad para respirar, eso es coronavirus hasta demostrar lo contrario. En el contexto actual, eso es así. Hay síntomas que son patognomónicos también, como el hecho de perder el olfato y el gusto, aun cuando usted no tenga dificultad para respirar, también es altamente sugestivo de COVID. Entonces, cuando usted tenga una persona en su mostrador de farmacia que le interrogue acerca de ello y le manifieste síntomas como estos, derive ese paciente para que sea atendido por el médico. Ahora, ¿a qué médico lo va a derivar? Usted
le puede decir que vaya a su médico tratante, pero las autoridades nacionales han dispuesto de un par de números telefónicos, el 0800 COVID-19 y el 0800 Vigilan, que son los números de teléfono del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y una vez puestos en contacto con las autoridades, estas personas pueden ser orientadas a acudir al centro u hospital Centinela más cercano a su domicilio para recibir la atención pues, que en estos casos merece. Por supuesto, entendemos que el colapso de algunos sitios prestadores de salud pues también está presente, y por supuesto hay personas que por supuesto prefieren o deciden acudir a su médico tratante a nivel privado, lo cual también es perfectamente válido, porque nuestros médicos, independientemente si están a nivel público o privado, están bien asesorados y formados en este sentido. En términos de prevención de la enfermedad, pues por supuesto se impone el desarrollar planes de emergencia y flujo de trabajo, el llevar a cabo una formación completa del personal. No basta con que usted, amigo mío, regente que me escucha o profesional de la farmacia, todo el personal que está elaborando en ese centro debe tener una formación completa en este sentido. Debe manejar de manera apropiada todos los elementos que están relacionados con la enfermedad, con el contagio y también con la bioseguridad o cómo prevenirla. Debe verificarse, por lo tanto, el estado de salud de todo el personal, protegerlo y reforzar la vigilancia de las infecciones en los farmacéuticos, asegurar una gestión adecuada de la limpieza, fortalecer el manejo de los pacientes. Esto es importante, porque una labor importantísima en cada uno de nosotros como profesionales de la salud es ofrecer un mensaje tranquilizador. Hay gente que está pensando que lo que falta es que bajen, no sé, unos extraterrestres o que salgan unos animales debajo de la tierra. Nada más lejos de eso. Yo les mostré una gráfica. La inmensa mayoría de las personas cursa sin síntomas o con muy pocos síntomas. Pero reconocer que aún en ese caso estas personas pueden estar contagiando es lo que evita, cuando usted utiliza las medidas de prevención, que estas personas se conviertan en supertransmisores y enfermen a personas que tienen factores de riesgo y estas puedan fallecer. También debemos fortalecer la educación del paciente, debemos empoderarlo, decirle esto mismo, mire, edúquese, busque buenas fuentes, pero también, bueno, ponerse a la orden porque no todo el mundo tiene estas capacidades. Debemos reforzar la gestión de exposición a las infecciones y fortalecer la gestión de los desechos. Y ya para ir finalizando, pues es imprescindible que el farmacéutico, es decir, usted, esté preparado para enfrentar la pandemia. Para ello, usted necesita informarse, necesita actuar de manera pertinente y responsable y con un compromiso hacia la salud pública de su país. Quiero finalizar con este pensamiento del escritor y ensayista venezolano Eduardo Michelena, cuando dice que la gente cree lo que oye decir, aun cuando esté viendo lo contrario. Eso es porque hay gente que le mostramos las evidencias, les decimos las cuestiones como son, le ofrecemos una fuente de primera línea, pero a veces, mire, sigue creyéndole al que no tiene pues, la fuente ni la razón. Hoy también pues quiero citar a Miguel de Cervantes, toda vez que es Día del Idioma y Día Mundial del Libro, y Miguel de Cervantes nos decía, confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Dificultades como estas que estamos viviendo y que Dios mediante, pues y con el esfuerzo de cada uno de nosotros vamos a salir adelante. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por su atención. Les pido, bueno, que tengan a bien hacer sus preguntas y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Pastor. Excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas por aquí. Y también tenemos a alguien compartiendo la pantalla tan buena. Ah, caramba, sí. Qué detalles. Bueno, imagínate tú. Cosas que pasan. Todo. Estamos en vivo. Así es. Muchas gracias. No, excelente. Y bueno, gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. Y se presentaron varias dudas durante su ponencia, que la primera es,
Las personas que ya padecieron la enfermedad, ¿por cuánto tiempo se mantiene la inmunidad? Esa es una pregunta importante porque hoy por hoy, eso es algo de lo que todavía estudiamos. La inmunidad es un elemento que es intrínseco a las personas. No todo el mundo desarrolla anticuerpos de la misma manera, ni ha sido expuesto a la carga viral también de la misma manera. Se describe probablemente que en un periodo probablemente de unos 6 a 9 meses, la inmunidad sea bastante buena. Sin embargo, en algunos casos, te repito, si la carga viral es muy elevada y el desarrollo de anticuerpos de la persona es pobre, es posible que esta persona pueda enfermarse mucho antes. Se sabe también que las vacunas, una vez colocadas, pueden ofrecer una inmunidad por muchísimo tiempo. Estamos ante una situación bastante inédita, si se quiere, y todavía no tenemos el tiempo suficiente como para haber contabilizado el primer ser humano que, habiendo recibido las 2 vacunas, haya pues reenfermado de COVID. Estamos todavía esperando resultados al respecto. Todo apunta a que si este es un virus con una elevada mutación, probablemente haya que colocar refuerzos vacunales todos los años, así como se hace con la vacuna contra la influenza, por ejemplo. Pero como te digo, todavía estamos aprendiendo. Esta es una enfermedad en la que aprendemos en tiempo real. Excelente. Una duda que se presenta mucho en los pacientes en especial, la ivermectina como preventiva para disminuir la carga viral. Sí, esta es una pregunta súper interesante que incluso en los espacios en los que he tenido oportunidad de compartir o entrevistar a algunos colegas, sobre todo los infectólogos, la respuesta ha sido invariablemente la misma. No hay hasta el momento ningún estudio o grupo de estudios bien controlados que demuestren que la ivermectina es mejor que placebo para prevenir el COVID. En otras palabras, tomarla o no es exactamente lo mismo. La recomendación por parte de la Sociedad Venezolana de Infectología es no utilizar ivermectina en la prevención o tratamiento de COVID. Eso sin desmejorar las indicaciones que del medicamento se reconocen, que es como antiparasitario. Eso está claramente definido por las pautas y protocolos que manejan médicos, infectólogos, pediatras e internistas a nivel nacional. Pero para COVID, nada que ver. Muy bien. Otra pregunta que tenemos por aquí. Cuando usted hizo la división de los pacientes, dijo que el 30% son asintomáticos. ¿Esto quiere decir que adquieren mayor inmunidad? Probablemente no, sino que tienen un más desarrollado sistema inmunológico con una respuesta más efectiva. Probablemente no se expusieron a una carga viral tan elevada, probablemente se expusieron a uno de los serotipos virales menos agresivos. Recordemos que hay variantes o mutaciones como la llamada cepa brasileña o la cepa británica, que son bastante, digamos, virulentas. ¿Ok? En estos casos, los pacientes con un número diferente, pues, provocan mayor cantidad de síntomas. Pero esa es más o menos la razón por la cual unas personas pueden desarrollar pocos síntomas ante la exposición a este virus. Excelente. Por aquí tenemos, ¿es recomendable tomar antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico como preventivo? Bueno, esa misma pregunta se le hice yo al gran amigo cardiólogo doctor Igor Mora hace un par de semanas. Y fíjate, él y yo coincidimos en eso. El medicamento tiene una muy buena utilidad cuando está indicado. Es decir, si una persona que ya tenga indicación como prevención preventiva de ácido acetilsalicílico y adquiere COVID, tal como lo dije en la conferencia, no hay motivo para retirárselo. Déjele su ácido acetilsalicílico. Hay pautas, incluyendo una del Ministerio del Poder Popular para la Salud de este país, que dice que sí, que hay que incorporar en el plan de manejo de pacientes el uso de ácido acetilsalicílico. Sin embargo,
fíjate que de acuerdo a la pauta que manejaba el doctor Moore, pues no hacía falta incorporarlo de nuevo, sino si el paciente ya lo venía tomando. Muy bien. Aquí tenemos, ¿qué tan buena es la colchicina para el tratamiento del COVID? Ok, con la colchicina hay un tema bien interesante porque hay una gran controversia actualmente. Hay personas o grupos dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología que manifiestan que al igual que ivermectina no se ha demostrado ninguna utilidad en la mejoría de la severidad de los casos con el uso de colchicina. Sin embargo, hay un reconocido estudio a nivel mundial llamado COL-Corona que utilizó colchicina en un grupo de pacientes muy particular, que son los pacientes con afectaciones del pericardio. Este tipo de pacientes hace graves complicaciones que lo llevan a la muerte. Y se ha demostrado que el uso de colchicina en estos pacientes ha resultado beneficioso para reducir el número de personas que fallecen o se complican como consecuencia de COVID. Entonces, en este grupo de pacientes tal parece que sí tiene una gran utilidad. Muy bien. Aquí dice uno de nuestros asistentes, ¿un paciente dado de alta se recomienda vacunarse o cuánto tiempo debe esperar para realizarlo? Sí, eso está protocolizado ya. La vacunación es universal, incluso para las personas que ya padecieron la enfermedad. Hay una pequeña diferencia, que es el tiempo en que esa enfermedad ya pasó. Si la persona pasó la enfermedad ya 6 meses o más, esa persona va a cumplir las 2 dosis de la vacuna que le toca colocarse. Pero si esa enfermedad ocurrió dentro del periodo de los 6 meses, es decir, 6 meses o menos, solamente se coloca una dosis, pero sí debe vacunarse. Muy bien. Nuestra amiga Nelly por aquí pregunta, ¿un asintomático cuándo deja de transmitir el virus? ¿Y qué prueba debe realizarse para garantizar que ya no es transmisor? Se reconoce que luego de 14 días una persona ya deja de ser transmisor. Y en el caso de los inmunosuprimidos, ese periodo se alarga por 3 semanas. ¿Qué pruebas puede realizarse? Si una persona se hace una prueba de anticuerpos, que es muy común, probablemente le salga IgG positiva. Eso no significa que esté enfermo. Eso significa que ya pasó la enfermedad y que está convaleciendo de la misma. El problema viene cuando aparece el IgG positivo, porque el IgM positivo, cuando el IgM aparece positivo, eso es indicativo de que la infección es activa, ¿ok? Y la persona entonces lo que debe buscar es ver cuándo tuvo la exposición probable, lo cual si está asintomático es difícil. Entonces lo que se estila en estos casos es la realización de la PCR de transcriptasa reversa, porque esta es una prueba que puede realizarse en el tiempo y como está buscando el genoma del virus, él te dice si estás o no positivo. Sin embargo, el hecho de que esté positivo, ojo, significa que tiene virus en su cuerpo, pero no necesariamente que los pueda transmitir. Y esto es lo difícil de esta cuestión. Lo que sí se sabe es que después de 14 días de adquirido el virus o de iniciado los síntomas, esta persona ya no es contagiante. Sí, los 14 días que se deben cuidar. Es correcto. La efectividad del remdesivir en el tratamiento del COVID. Bueno, este es uno de los 2 medicamentos que yo mencioné cuyos estudios clínicos demuestran que tienen una utilidad reconocida, una eficacia reconocida para el tratamiento de pacientes con COVID. Pero el uso debe circunscribirse a pacientes con COVID que estén digamos, en condiciones graves o críticas, que es cuando se evidencia esa eficacia. El uso de remdesivir en etapas tempranas no provoca mayor variación del pronóstico. Muy bien. Por aquí nuestro amigo, el doctor Ángel Marcano, estudiante de 4º año de farmacia de la Universidad Central de Venezuela, dice, si hay pacientes que solo tienen COVID-19 y no hay otra patología presente, ¿por qué se les está administrando antibióticos si son para bacterias y no para virus?
Amigo mío, usted ha dicho la pregunta de las sopotoscientas-mil lochas, porque esto es algo que, bueno, yo en lo personal y los que me conocen lo saben, y muchos de los médicos a los que he tenido la oportunidad de entrevistar e invitar para nuestras actividades, precisamente para que den ese mensaje al público, bueno, ya nos falta es agarrar una bandera en la autopista y decir, no se usan antibióticos en viremia, o sea, no se usan antibióticos en COVID. Excepcionalmente puede existir una sobreinfección en pacientes críticos, ¿ok? Donde, y estoy hablando en un porcentaje muy pequeño de los casos, probablemente un 3 a un 5% de los pacientes, donde sí esté justificado el uso de antibióticos, pero es porque tiene esa infección sobreagregada que amerita el uso de antibióticos. De resto, no hay antibiótico que haga falta, de verdad que no. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación también. Eso, gracias por recordármelo, Yarubay. Este es uno de tal vez de los mensajes más importantes. Nosotros debemos siempre procurar que el paciente tenga la seguridad de que está siendo bien asesorado. Y una de las mejores recomendaciones que le podemos dar es que no se automedique. Que si hay una duda razonable en algo, es preferible que escuche al farmacéutico, que escuche a su médico, a que escuche al vecino de al lado o al familiar que le habla por la otra línea del teléfono, por ejemplo. Y además que todos los organismos no son los mismos y cada quien se comporta, pues como usted bien lo dice, de manera diferente. Lo que fue bueno para uno no fue bueno para otro. Es correcto, los tratamientos deben ser individualizados. Por aquí dice, entre las terapias profilaxis de los contactos estrechos de COVID positivo, ¿tiene indicaciones médicas con favipiravir? ¿Cuál es la efectividad? Bueno, favipiravir es uno de los productos que ha sido autorizado por organismos como la OMS o los organismos regulatorios nacionales para ser utilizado, escúchese bien, dentro de protocolos de investigación. O sea, no es un medicamento para su uso de forma regular fuera de los protocolos. Lo que sucede es que a veces no entendemos muy bien las instrucciones y queremos, a raíz de la publicación o el conocimiento de los primeros resultados, entonces todos queremos ser partícipes de ese aparente éxito o beneficio del producto. Hasta ahora ese medicamento no ha demostrado una eficacia como ya la demostró, por ejemplo, Remdesivir, y sin embargo, bueno, todavía se puede seguir usando en el contexto, como te mencioné, de algunos protocolos de investigación que llevan a cabo grupos de médicos en algunos hospitales o centros médicos del país. Aquí tenemos otra consulta que dice que las nuevas cepas tienen alta sintomatología gastrointestinal. Sí, eso es porque, fíjate, la diarrea, muy pocas personas manifestaban eso, pero había un grupo de personas que estaba experimentando ese síntoma. Y se demostró que el mismo receptor que está en el neumocito tipo 2 y que es el que permite la incorporación del SARS-CoV-2 a esa célula, también está presente en el intestino, por supuesto, en una menor proporción. Pero ciertamente las nuevas variedades o mutaciones del virus han encontrado un asiento interesante en ese tipo de células, en los enterocitos, y pueden provocar muy notoriamente diarrea como síntoma principal. Aquí hay una pregunta acerca de las vacunas. Se dice que tienen efectos secundarios. ¿Cuál es la relación entre el efecto y el beneficio? Wow, mira, los efectos secundarios están presentes, sí. ¿Son graves? Bueno, muy poco. Los pocos que son graves son extremadamente raros, es decir, ocurren en 1 en 1.000.000. Hay uno que se describe como, por ejemplo, la trombosis del seno venoso. Se describió en 4 o 6 personas de cerca de 20, 30 millones de dosis que se pusieron. Eso lo que significa es que la persona que le tenga miedo a la vacuna, porque es que me puede dar un trombo, tal vez no recuerda que, por ejemplo, el hábito de fumar tiene un riesgo de producir trombos de 1 en 400. El uso, por ejemplo, de un transporte
como la aviación por 9, 10, 12 horas consecutivas en esos vuelos intercontinentales, pues tiene un riesgo de trombosis que es también mucho más elevado que el colocarse la vacuna. Incluso el uso de algunos medicamentos se ha reconocido que tienen más probabilidad de trombo cuando está mal indicado y mal utilizado que el colocarse la vacuna. Dicho esto, si usted tiene la oportunidad de ponerse la vacuna, mire, con los ojos cerrados, póngasela, porque el riesgo de que usted le dé una complicación y fallezca por culpa de la vacuna es mucho más chiquito que el riesgo de complicación y fallecimiento si le llega a dar COVID. Así que póngase la vacuna, ¿sabe? Hay que vacunarse. Hay que vacunarse, sí señor. Aquí nos preguntan, ¿hay posibilidad una vez colocada la vacuna que la persona le dé COVID? Sí, claro, por supuesto. Es que la vacuna, actualmente lo que sabemos es que no evita del todo que te dé la enfermedad. Lo que sí evita del todo es que te dé una forma grave, crítica, o que te mueras por la enfermedad. Entonces hay personas que aún vacunadas, pues pueden exponerse al virus y desarrollar un mecanismo inmunológico que intente defenderse, pero que dé algunos síntomas. ¿Ok? Y por eso es que la enfermedad da más leve. Esto traduce el hecho de que el estar vacunado no implica el abandonar las medidas de prevención, el uso del tapaboca, el mantenimiento de la distancia y el lavado de las manos, porque entonces estaríamos convirtiendo a las personas vacunadas en supertransmisores. Entonces, todos tienen que mantener las medidas preventivas. Siempre hay que mantener toda la bioseguridad. Sí, señor. Bueno, doctor Galicia, pienso que hemos cubierto un gran número de interrogantes. Vale. Y en aras del tiempo, bueno, quisiera, ¿cuál es su mensaje final para todos los asistentes? Bueno, mi mensaje final, en primer lugar, agradecerles a todos por su presencia, en especial pues a todo este lindo grupo de personas que hoy nos acompañó. Era un compromiso que tenía para conmigo desde hace mucho tiempo el poder incorporar a los amigos farmacéuticos en nuestras actividades educativas y bueno, hoy estamos dando el primer paso. En relación a este tema, yo encarecidamente les pido que, y haciendo honor pues al Día Mundial del Libro, bueno, que estudiemos mucho, que sepamos diferenciar todas aquellas mensajes que son causantes de alarma en la población y adoptemos y aportemos solamente aquellos mensajes que son tranquilizadores y que van, digamos, dirigidos a mantener y prevenir a nuestra población sana. Espero que este tipo de actividades se repita y si no me equivoco, para la próxima semana tenemos una nueva invitación. Yo les había mencionado, ahora me acuerdo, cuando les hablaba acerca de las medidas preventivas, yo les hablaba que hablar solamente de prevención terciaria, eso es tema de una conferencia. Para la próxima semana espero tenerlos nuevamente para que hablemos de las orientaciones que el farmacéutico puede ofrecer para sus pacientes o para las personas que preguntan acerca de los síntomas del COVID prolongado. Excelente. Así que esperen la invitación. Bueno, además está decir, claro que sí, además está decirle que saludos desde Chile, Argentina, Paraguay, desde aquí de Venezuela, Sucre, Maracaibo, de verdad muchísimos saludos, agradecimientos por su excelente ponencia. Vale, gracias. Y bueno, queridos asistentes, el doctor Pastor Galicia, nuestro Chief Medical Officer, y con su excelente ponencia. Entonces, bueno, no me queda más que en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, miembro del grupo de empresas Leti, junto con Genven Genéricos Venezolanos y Biocontrol, les agradecemos su amable presencia y participación en nuestra actividad del día de hoy. Será hasta un próximo encuentro, como lo dice el doctor Pastor. Estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram, @labpisoleti, para toda la información. Y como les mencioné, este webinar fue grabado y será colgado en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAB. Síganos y activen las notificaciones para estar pendientes de esta educación continua que mantenemos con todos los profesionales de la salud. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Chao, hasta luego. Chao.